El grupo número 5 está conformado por el profe Julián y Eliana, quien les habla. Vamos a mencionar el análisis del plan de área de dos colegios, digamos, en contextos diferentes. Entonces, el primer plan de área que nosotros vamos a analizar es el del colegio Country Bilingual School. Es un colegio que queda en Convita, Boyacá. Elegimos trabajar con el grado séptimo, primer periodo. Entonces, digamos que acá nosotros manejamos los colores, digamos que a decisión institucional, pero sí llevamos una estructura, esta es como la malla curricular, pero llevamos una estructura, digamos, de una coherencia horizontal entre las columnas. Estándar, competencias, DBA, logros y hacemos énfasis en los indicadores saber, hacer, ser, el núcleo y los contenidos. Nosotros visualizamos que en esta malla nosotros somos, digamos que muy puntuales en que los contenidos estén, sí, como relacionados en cada una de las columnas que les acabo de mencionar. Es decir, el contenido matemático está presente, se hace visible en cada una de las columnas. También hacemos bastante énfasis en lo que son que tenga esa misma coherencia entre el estándar, el DBA, los logros, es decir, que el estándar sea, digamos, ese orientador y que esté encaminado en base a las demás columnas. Por eso lo resumimos como una coherencia horizontal. Visualizamos también que tenemos que las dimensiones se hacen unas de pronto más explícitas que otras. Es decir, la cognitiva, la conceptual, digamos que tiene como un predominio visual en nuestra tabla de la malla curricular del plan de área. Avanza, por favor. Mientras que en el colegio del profe Julián, que está ubicado acá en Bogotá, grado séptimo, primer periodo, matemáticas, el plan de área de él, pues está como muy enfático solamente como en los contenidos y digamos que puntualiza mucho más el libro que ellos manejan, que en este caso es Santillana. Entonces ellos como que puntualizan esas páginas, esos contenidos de acuerdo a acá, como el plan de área. Por eso, tanto el profe Julián como yo decidimos también hacer énfasis y hacer un análisis desde el plan de estudios, el plan de área y el plan de aula. O sea, los dos trabajamos con esos tres documentos, pues dado que evidentemente el plan de área de nosotros dos era distinto. Entonces, lo que hicimos fue como comparar las estructuras, no solamente el plan de área. Nosotros hablamos del plan de estudios, verificamos que tenía una justificación, unos objetivos específicos, unos objetivos, unos alcances, llevábamos una metodología, una justificación. Bueno, teníamos muy similar la estructura del plan de estudios. También verificamos el plan de aula, pues aunque no lo pusimos acá como en las diapositivas, pero el plan de aula sí tenemos más afines, ¿no? Entonces tenemos las competencias, tenemos un tiempo para desarrollar cada uno de esos contenidos, también tenemos unos pensamientos visibles, el pensamiento numérico, bueno. También evidenciamos que tanto él bueno, ese colegio como el mío, menciona también los libros que vamos a manejar, la documentación, los recursos o los materiales que vamos a implementar clase a clase. No solo nos quedamos como en los libros, sino también en los recursos tecnológicos, en los recursos humanos y demás, como para las dinámicas de las clases. Si quieres, avanza por ahí. Ya como en la comparación del plan de área, nosotros emitimos, pues desarrollamos como una tabla comparativa, teniendo como criterios tanto los que estaban, bueno, en los criterios de evaluación, sino también las dimensiones. O sea, acá están organizados por dimensiones. La dimensión que, digamos que vamos a leer es la dimensión conceptual, luego la dimensión cognitiva, luego la dimensión formativa y finalmente la dimensión social de ambos planes de estudio, ¿sí? Entonces, digamos que en la dimensión conceptual de nuestros colegios se evidencian unos contenidos disciplinares. También vimos que son los que pusimos como antes. También evidenciamos que los contenidos como tal, o sea, los temas matemáticos, los conceptos que queremos aplicar o desarrollar con nuestros estudiantes, tienen similitudes, aunque no estamos en el mismo orden. Entonces, digamos que en séptimo vamos a ver números enteros, pero él va a ver proporciones. En mi caso, se vería como en segundo o tercer periodo. Entonces, hay como esas diferencias que nos pareció como de resaltar.
También hicimos como verificamos esos tres documentos, el plan de estudios, el plan de área y el plan de aula, nosotros sacamos como un resumen o un glosario que lo definimos términos comunes. ¿A qué nos referíamos con esos términos comunes? En el colegio, pues, digamos que teníamos unas casillas, por decirlo así, unas definiciones de manera autónoma. Entonces, por ejemplo, lo que en mis documentación, en la revisión de documentos que nosotros hicimos, tenía el mismo significado, serían como unas ideas claves que manifestaban los documentos, pero no estaban, digamos, en términos iguales. Es decir, en el contenido del CBS, o sea, del Country Bilingual School, el de Convita, se llama simplemente contenidos, pero en la documentación de él, del profe, estaba actividades. Entonces, llegábamos como a la misma conclusión, pero con términos distintos. Entonces, por eso dijimos como no, hay una terminología que establecer y que aclarar de pronto entre los dos, de que cómo se maneja en tu colegio, cómo se maneja en el mío. Otro término que encontramos es procesos generales para el Country Bilingual School, pero se determina o se manifiesta en competencias en la documentación del otro colegio. Conocimientos básicos en el country y pensamientos en el colegio del profe. Evidenciamos también términos como estrategia, actividad, indicadores de desempeño, frente a la dimensión conceptual. Digamos que esos términos son los que más generales, los que más predominaron en ese análisis que hicimos de esa revisión de documentos. Para la dimensión cognitiva trabajamos o la visualizamos con los objetivos del área, los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje. Nosotros también pues verificábamos que se veían los lineamientos curriculares, veíamos los pensamientos, veíamos las competencias, también ya netamente matemáticas. Perdóname. Lo mismo, los términos comunes, pues para mí, digamos que para nuestro colegio, en común de las dos instituciones, teníamos lo mismo, el objetivo general, el objetivo específico, los estándares y el DBA. Digamos que ahí era unánime que manejábamos, digamos que entre comillas, el mismo lenguaje. Ahora sí, continúa, por favor. La dimensión formativa o la ética formativa. Trabajamos, pues, en el material del profe encontrábamos unos apartados o unas casillas que se llamaban método didáctico. Para mí, pues, no era familiar el término, pero sí se parecía o sí tenían en común que se manifestaba o se relacionaba con todo lo de la metodología institucional. Es decir, en el método didáctico del colegio del profe, lo que ellos hacen es como sugerir una metodología de trabajo para los docentes, como una estructura sugerida. Para nosotros, para el country, no funciona así. Entonces nosotros decíamos, pues en mi plan de estudios hay algo que corresponde a una justificación, una metodología, hace referencia, pero no es como tan explícito. Mientras que en nuestro colegio, en el country, lo que hacemos es que cada profesor en su plan de aula, pues establece esa metodología de manera autónoma, establecida, como les mencionaba antes, con el tiempo, el contenido, el libro y pues los recursos que vayamos a utilizar. Entonces, digamos que no era como tan visible, pero era perceptible, digamos que ya conversado entre los dos. Y ya en la dimensión social, la evaluación se hacía evidente de acuerdo a los componentes ya como de evaluación. Avanza, por favor. Ya frente a las conclusiones, pues verificamos la autonomía de cada una de las instituciones, contextos diferentes, el mío es campestre, el de él es de acá Bogotá. Se hace también evidente la participación del docente, pues promoviendo esos ambientes, esos contextos, para que el aprendizaje y el conocimiento se dé. Referente a la dimensión social, la dimensión formativa y social guardan relación, pero pues como que no se hace tan predominante. El área se mantiene en las coherencias, en los dos planes de área se mantienen esas dos coherencias y se relacionan las dimensiones cognitivas y conceptual a través de las competencias y contenidos, que era lo que les mencionaba. También, pues, el estudiante es quien comprende y desarrolla los conceptos, es decir, también hacemos partícipe al alumno y al profesor, al aula y a la institución y lo relacionamos frente a la dimensión social.